Bueno, buenas noches. Esta es mi reflexión del parcial de reposición de Física 1 y ahorita vamos a hablar un poco de lo que pasó en mi examen y cómo debía haberse hecho correctamente. En cuanto al problema número 1, pues yo lo que hice fue que básicamente solo trabajé con componentes de velocidad verticales y horizontales y pues así fue como me confundí la respuesta. En realidad lo que tenía que hacer era así sacar componentes de velocidad y luego meter las partes de la información que daba el problema a la ecuación cuadrática, lo cual nos terminaría dando dos tiempos distintos, menos 2.2 el primero y el segundo 1.29, y este segundo es el que sería el correcto. Esto es en cuanto a la 1A. En cuanto a la 1B, pues básicamente solo tenía que usar la ecuación de desplazamiento final, la posición inicial por velocidad en x por tiempo, porque estamos hablando de componente de velocidad en x, que terminaría siendo solo velocidad por tiempo, ya que la posición inicial es 0. Entonces, como estamos hablando de velocidad en x, multipliqué coseno de 40, que es el ángulo que se daba, por el tiempo 1.29, todo esto por la velocidad, que es 7 metros por segundo, que nos da una respuesta de 6.93. En cuanto al problema número 2, en realidad solo me confundí un poco, bueno, en realidad bastante. Como en el problema establecía que se conservaba la energía, era un choque elástico, entonces asumí que la velocidad total sería, la suma de velocidades totales sería la misma, que sería 5. Entonces lo que hice fue sacar la velocidad de la bola 1 y a esa velocidad le resté 5 para obtener la velocidad de la bola 2, y así se obtenían sus componentes, pero en realidad no era eso lo que se hacía. En realidad lo que se hacía era realizar un par de ecuaciones que están expresadas en el PDF que adjunté al espacio de entrega, y que nos llevaba todo a tangente del ángulo igual a menos 1.732. Para encontrar el ángulo, sacar la tangente inversa de este número, que nos daba un ángulo de 60. Entonces, con esta información logramos saber que la velocidad final de la segunda bola es 2.5 metros por segundo. En cuanto al problema número 3, yo usé el teorema de conservación de energía, cuando en realidad la ecuación que tuve que haber usado es cinética inicial más velocidad inicial igual a cinética final más velocidad inicial. Y despejando esta fórmula es como se llega a la ecuación de velocidad en el punto específico, que cuenta con masa, radio y ángulo. En cuanto al problema 4, la A está bien, hice los diagramas de grupo libre correctamente, pero en cuanto al B, se hacía básicamente leyes de Newton, y despejando las fuerzas en X del bloque de 5 kilogramos, se encuentra que la tensión es 9.8 newtons, y en cuanto a las fuerzas en Y del segundo bloque, se encuentra que la aceleración es 0.58 metros por segundo cuadrado.